Hola, hoy vamos a probar la corrección de un argumento por funciones de interpretación y reglas de inferencia. Bien, pues tenemos este argumento que consta por tres premisas, que es P y Q, entonces R, no P, entonces S, no S y Q, y esto tiene que dar lugar a R, por lo tanto R. Para ello voy a utilizar las funciones de interpretación, primero por el método directo. Y bueno, tenemos nuestras tres premisas que vamos a interpretar como unos o como verdaderas, y a estas las vamos a llamar hipótesis. A partir de estas hipótesis podemos empezar a interpretar otros elementos de las premisas. Primero podemos interpretar no S, que va a ser igual a 1. ¿Por qué? Por la disyunción. Tenemos en el inciso 3 que la disyunción se va a cumplir, y por las reglas de la lógica tenemos que para que una conjunción se cumpla, ambas partes se tienen que cumplir. Tanto no S como Q se tienen que cumplir para que la disyunción se dé, la conjunción. Entonces tenemos que tanto no S como Q vamos a interpretarlos como verdaderos, como unos. Y ya como interpretamos que no S es 1, forzosamente S tiene que ser 0. Porque una misma variable no puede tener dos valores de verdad. Y bueno, ahora nos vamos a fijar en el inciso 2. Tenemos que no P, entonces S, pero sabemos que S es igual a 0, o sea que no se va a cumplir, que va a ser falso. Entonces para que la implicación sea igual a 1, para que la interpretación de la implicación sea igual a 1, ambos elementos tendrán que ser 0. De lo contrario sería una contradicción. Y por eso mismo decimos que no P es igual a 0. Para que sea 0, entonces 0, y eso nos va a dar verdadero por las tablas de verdad. Y bueno, ahora que sabemos que la interpretación de no P va a ser 0, forzosamente la interpretación de P va a ser 1, por lo que vimos hace un momento. Y bueno, ya que sabemos que la interpretación de P va a ser 1 y que también la interpretación de Q es 1, pues sabemos que la conjunción en el inciso 1 se va a dar. Y como esta conjunción se va a dar, entonces la R también tiene que ser verdadera. Tenemos que se cumple el antecedente, P y Q, entonces se cumple el consecuente y nos va a dar como resultado 1 o verdadero. Y bueno, ya acabamos la corrección por el método directo. Ahora pasemos a ver el método indirecto. Y bueno, al igual que en el método directo, vamos a tener a nuestras premisas como verdaderas, y estas las vamos a llamar hipótesis. Pero aquí va a ser un poco diferente, porque vamos a utilizar el método de la refutación y vamos a decir que la conclusión, nuestra conclusión R, va a ser falsa. Y lo que vamos a hacer es buscar una contradicción para así poder probar la corrección del argumento. Y bien, empezamos con que la interpretación de P y Q va a ser 0, va a ser falsa, para que tanto el antecedente como el consecuente sean falsos y nos dé verdadera el inciso 1. Y bueno, para que una conjunción sea falsa, alguno de los dos elementos tiene que ser falso. Puede ser P o puede ser Q. Primero vamos a empezar con el supuesto de que la interpretación de P es falsa.
más bien con que P sea falsa, y bueno, eso lo vamos a interpretar. Bien, como damos por hecho que P es falso, entonces no P tiene que ser verdadero. Y como no P es verdadero y el inciso 2 nos da verdadero, entonces forzosamente S tiene que ser verdadero para que sea verdadero antecedente, verdadero consecuente y nos dé verdadero en el inciso 2. Ya que tenemos que nuestra interpretación de S es 1, la negación de S tiene que ser forzosamente 0, porque una misma variable no puede tener dos valores de verdad. Pero aquí ya llegamos a una contradicción, porque en el inciso 3 nos dice que S y Q van a ser verdaderos, o sea que la conjunción se va a dar, y para que una conjunción se dé, ambos elementos tienen que ser verdaderos. Pero aquí arriba estamos diciendo que S va a ser 0. Entonces, o sea que S va a ser falso. Y aquí llegamos a una contradicción porque no S o la negación de S no puede tener dos valores de verdad. Y bueno, ya llegamos a esta contradicción. Ahora vamos a ver el otro supuesto. El supuesto en el que la interpretación de Q va a ser 0. Mismamente por la refutación que hemos hecho anteriormente. Y bueno, aquí va a ser un poco más rápido, porque en el inciso 3 tenemos que no S y Q dan igual a un verdadero. Esto quiere decir que ambos valores tienen que ser verdaderos, pero aquí estamos diciendo que Q es falso. Entonces Q no puede tener dos valores de verdad al mismo tiempo. Por lo tanto llegamos a otra contradicción. Y esta contradicción se da mismamente porque por la refutación que hemos hecho al principio, por suponer que la interpretación de R es igual a 0. Y bueno, ya lo tenemos. Ahora vamos a pasar a probar la corrección por reglas de inferencia. Y bueno, vamos a pasar con las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia van a ser un poco... Bueno, el método de las reglas de inferencia va a ser un poco más rápido. Vamos a derivar nuestro argumento y vamos a empezar poniendo primero las premisas. Y lo que vamos a hacer es utilizar la regla de inferencia de la eliminación de la conjunción en el inciso 3. Como eliminamos la conjunción, nos queda únicamente no S y Q por parte del inciso 3. Y bueno, ya tenemos que tanto no S como Q se dan. Y especialmente como no S se da, tenemos que, por la regla de inferencia de modus tollens, no se va a dar la negación de P. Eso quiere decir que se va a dar P. Y bueno, como se va a dar P y se va a dar Q, como ya hemos visto en el inciso 5, pues la conjunción se va a dar y por lo tanto R se va a dar por la regla de inferencia de modus ponens.